Vamos a empezar este tercer y último de la mañana módulo de visitas. Último de la mañana porque luego por la tarde habrán dos más. Y lo que yo considero, como he dicho en módulos anteriores, el momento crítico, el momento de la visita. Crítico no en un sentido negativo, sino crítico porque al final es lo que hace que todo el trabajo que hayamos hecho anteriormente sea válido, ¿vale? Y también determina lo bien o cómo va a ir, o si va a ir, todo lo que viene a posteriori. Segundo. Bien. Entonces, mi presentación y mi contacto como siempre. ¿Qué veremos ahora? Pues lo que veremos es, desde el momento en el que lo dejamos en el módulo anterior, desde el momento en el que tenemos una visita confirmada, hasta el momento en el que termina esa visita. Y se puede dar el resto del proceso, que es el proceso de cierre y negociación y concreción del alquiler, ¿vale? Entonces veremos el antes, el un poquito antes de la visita, el durante la visita y el después de la visita, ¿de acuerdo? Entonces, hablando de visitas, visitas es el momento concreto en el que nosotros, con un cliente que está interesado en ese inmueble, vamos con ese cliente a que vea por su cuenta, normalmente de manera presencial, aunque también se pueden hacer visitas, como he dicho anteriormente, a través de videollamada, sobre todo cuando no queda ninguna otra opción. Y es el momento de que el cliente se vea en ese piso, ¿de acuerdo? Entonces, este es un diagrama que explica más o menos el proceso, pero no me voy a entretener mucho en él. Lo primero, antes de la visita, ¿qué tengo que hacer? Prepararla, ¿vale? Hay una serie de cosas que tengo que hacer para ir preparado a la visita y asegurarme de que vaya bien, ¿vale? Lo primero, yo como agente tengo que ser el que más sabe de esa propiedad, de esa vivienda, ¿de acuerdo? O al menos tengo que tener toda la información posible. Entonces, ¿qué puedo hacer? Estudiar la descripción y características del inmueble, que estarán tanto en la aplicación como en la web pública de Housing, como podéis ver, ¿de acuerdo? ¿Qué más puedo hacer para preparar la visita? Preparar las hojas de visita y de reserva. Hojas, porque yo siempre recomiendo llevar más de una, tanto de visita como de reserva, ¿de acuerdo? Ir con una carpeta que os puede facilitar el City Manager y llevarlas. ¿Dónde podéis conseguir esas hojas de visita y de reserva? En el Notion, en el apartado de documentación operativa, ¿de acuerdo? ¿Qué más puedo hacer antes de la visita para prepararla? Pues estudiar la zona. Lo puedo hacer de manera presencial. Por ejemplo, si conozco muy bien la zona, porque es mi zona de influencia, la zona en la que queda cerca de donde yo vivo, pues conoceré mucho mejor la zona. Sabré qué tipo de zona es, si es más familiar, si es menos familiar, los medios de transporte que quedan cerca, etcétera, etcétera. Los comercios interesantes que pueda haber en el barrio, supermercados, si hay algún centro comercial cerca, pues todo eso le da valor y yo saberlo pues ayuda. Tener más información sobre el barrio, tanto a nivel historia como el perfil de barrio que es, si es un barrio obrero, si es un barrio familiar, si es un barrio con un componente más industrial o comercial, si son barrios más tranquilos, si es una urbanización más cerrada, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Eso lo puedo hacer directamente entrando y hacer una búsqueda en Google, en Wikipedia para saber más o menos la historia del barrio, etcétera, etcétera, etcétera. Y también los puntos fuertes y puntos flacos que tiene la vivienda en sí, ¿vale? Porque yo sabiéndolos me puedo anticipar a las objeciones, si son puntos flacos me puedo anticipar a las objeciones que me pueda dar el cliente, o si son puntos fuertes, tenerlos en cuenta para recalcarlos durante la visita. Al final, a mejor conozcáis la zona, con más confianza iréis y daréis una mejor impresión y generaréis más confianza. También, antes de empezar la visita,
incluso antes de salir para la visita. ¿Qué hay que hacer? Reconfirmarla. Como he dicho en módulos anteriores, vuestro activo más importante es el tiempo. Y no solamente os tenéis que organizar, sino que también tenéis que aseguraros de que no lo vais a perder. Se puede dar el caso que una visita que coordinéis se caiga, se cancele. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo me aseguro de que eso no me pase una vez haya salido ya para la visita y haya ya perdido el tiempo o incluso el dinero y recursos para ir hasta el piso? Pues reconfirmando. ¿Cómo se hace eso? Pues por una parte, el coordinador de visitas, que es el que ha tenido contacto con el propietario, lo hará con el propietario, reconfirmará la visita. Y vosotros, que habéis estado en contacto con el cliente, lo que haréis será recordarle que tiene una cita con vosotros. ¿Cómo lo haréis? Como, por ejemplo, el ejemplo que os he dejado aquí abajo. Simplemente a primera hora, en el mismo día de la visita, un recordatorio. Y incluso podéis hacer volver a reconfirmar la visita, nada más salgáis de camino a la visita. ¿Qué más podéis hacer? Enviar la ubicación. ¿Por qué? Porque cuando una persona está viendo pisos, muchas veces va a haber pisos en zonas que no conoce. Entonces, ¿qué pasa? Que se puede perder, se puede desorientar, se puede incluso ir a una zona completamente distinta y si le enviáis la ubicación por WhatsApp, lo que hace es reconducirle directamente a Google Maps e indicarle cómo llegar a ese punto en el que habéis quedado. Igualmente, no lo he dicho antes, pero es importante que cuando vosotros quedéis para una visita, el punto, la dirección que le enviéis o el punto que le enviéis para quedar físicamente no sea la dirección exacta del piso, ¿vale? Porque lo último que queréis es llegar ahí al piso y encontraros al cliente picando al timbre. Es decir, ni mucho menos le vamos a facilitar la puerta exacta. Por ejemplo, si es un piso, el segundo o tercera. No vamos a hacer eso. Entonces, salimos para la vivienda, para la visita, ¿vale? Importante, llegamos con antelación suficiente. ¿Con cuánta antelación? 20-30 minutos antes. Por eso hablaba en el primer módulo del concepto de puntualidad. Importante. ¿Por qué llego 20 minutos, 30 minutos antes de lo que yo le he dicho al cliente? O de la hora en la que va a empezar la visita. Porque puedo ocupar ese tiempo para hacer varias cosas. ¿Qué puedo hacer? Un segundo. ¿Qué puedo hacer en esos 20-30 minutos antes de la visita? En la mayoría de los casos, por como estamos captando ahora, el propietario estará presente en la visita. Y normalmente el propietario estará antes antes, con mucha antelación, directamente en el piso. Entonces llegamos, hola, y picamos al timbre, ¡pum! Hola, buenas, soy José de House y que tener una visita. ¿Te importa que suba un momento? Sin problema. Decía por aquí Juan que lo que se puede hacer es analizar la zona, verificar el inmueble y charlar con el propietario. Correcto. De todo eso iremos hablando ahora. En ese momento en el que nosotros todavía no ha llegado el cliente y nosotros hemos tenido la oportunidad de subir a hablar con el propietario, nos podemos asegurar de dejar en condiciones, en las condiciones que a nosotros nos favorecen, el piso que vamos a ver. Por ejemplo, abrir ventanas, abrir luces, incluso a la vez, para que entre el máximo de luz posible, tanto natural como artificial, dejarlo todo ordenado, ventilar, por ejemplo, si es un piso que lleva tiempo vacío, es normal que huela a humedad, porque las cañerías se paran y es normal que un piso huela a humedad, es completamente normal, no pasa absolutamente nada, no es que le pase nada al piso. Entonces, vamos ventilando, vamos abriendo el piso para que cuando llegue el cliente lo vea en unas condiciones que le agraden, que le resulten atractivas, ¿vale? Si es un piso que está amueblado, que tiene objetos dentro, que tiene un contenido dentro, pues dejarlo lo más ordenado posible. Y mientras vamos haciendo todo esto, lo podemos hacer acompañados del propietario e ir estableciendo una conversación. Recordarle qué tipo de
de perfil es el que viene a ver la visita, lo bueno que es, cómo hemos contactado con él, cualquier cosa. ¿De acuerdo? Porque esa conversación hace que vayamos construyendo confianza y que a posteriori el propietario se acuerde de nosotros y nos haga más fácil, si se da el caso, el cierre. ¿Vale? Entonces, terminamos arriba y nos llega un mensaje o nos llega una llamada de que el cliente ya ha llegado. Bajamos y contactamos con el cliente. Es decir, nos encontramos con él. ¿Qué hay que hacer? Incluso antes de subir al piso, firmar la hoja de visita. La hoja de visita es un documento como este que veis, que es muy sencillo. Simplemente el inquilino se tiene que identificar, es decir, nombre, apellido, nombre completo, identificación y la vivienda, ahora sí, con la dirección completa y exacta que vamos a visitar. En este documento, que lo tenéis disponible en el Notion, igual que el resto, quedan especificados todos los servicios que son exactamente los mismos que hemos visto en el módulo anterior y que el cliente, si va a hacer algo con el piso, lo tiene que hacer a través nuestro y también queda informado de cuánto le vamos a cobrar por ese servicio y por quedarse ese piso. Eso se rellena el sitio y la fecha y firma el cliente. Vosotros no tenéis que firmar, ¿de acuerdo? Esa hoja de visita, ¿para qué está? Y que recomiendo encarecidamente a todos a que la uséis. Uno, para proteger vuestro trabajo. Para que no os pase lo que pasa mucho en este sector, bueno, mucho no, que a veces puede pasar en este sector, que es que os den la vuelta. Es decir, que el cliente se vaya a quedar con el piso contactando directamente con el propietario. ¿Vale? Cuando rellena y firma esta hoja de visita, ya tenéis un papel que compromete al inquilino a que si se va a quedar con el piso lo tiene que hacer a través vuestro y por lo tanto os tiene que pagar. ¿Es obligatorio firmar la hoja de visita? No. La hoja de visita se la queda el inquilino y nosotros. Por eso, buena pregunta, Juan. Por eso decía, llevaros más de una hoja de visita, más de una hoja de reserva, porque el inquilino, o sea, el cliente, os puede pedir una copia. Pues simplemente rellenáis dos iguales, que las dos las firme el inquilino, o que si quiere, la que se va a quedar él, que no la firme, y la otra os la quedáis vosotros. Os la quedáis vosotros para vosotros, ¿eh? Housing no hace un control de las hojas de visita. Importante esto, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, es simplemente para proteger vuestro trabajo y os recomiendo que cada hoja de visita que hagáis, que rellenéis y que os quedéis, simplemente las escaneéis, por ejemplo, con la aplicación de Cam Scanner y las guardéis en una carpeta en digital, ¿vale? Para que tampoco os quedéis con un montón de hojas que luego no os van a servir para nada. Mejor tenerlas en digital y bien organizadas. ¿Qué pasa si yo le enseño la hoja de visita a un cliente y me dice que no la firma? No ve el piso. No ve el piso. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque esto ya es prueba suficiente de que el cliente, de que yo no tengo la confianza del cliente, ni el cliente confía en mí, y que probablemente, o por ejemplo me dicen, no, te la firmo al terminar la visita. Ni de coña. Perdón, perdón por la expresión, pero no. Si tú quieres ver el piso, me firmas la hoja de visita. Si no, lo siento mucho, pero no te lo puedo enseñar. ¿De acuerdo? Más que nada por vuestro bien. Y también esos 5 o 10 minutos antes que haya llegado antes el cliente o que yo ya le haya dicho, por ejemplo, si una visita empieza a las 5, quedo con él, le digo al cliente de quedar a las 4:50, pues ese tiempo de margen me sirve para varias cosas. Para hablar con el cliente antes de la visita y hacer un poco de pedagogía. Es decir, preparar al cliente antes de la visita. ¿Qué hago? Lo educo. Es decir, le dejo claro cómo va a ir la visita y qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que no tiene que hacer. ¿Qué le digo? ¿Cómo irá la visita? Ahora subimos, está el propietario arriba, lo vemos. Si tienes cualquier duda del piso, la puedes preguntar sin ningún tipo de problema. Si necesitas hacer alguna foto más de las que ya tienes o algún vídeo, ningún problema. Si tienes alguna duda, o te la resuelvo yo o te la resuelve el propietario, que para eso está estar allí. Y a posteriori, después, hablamos de las condiciones del alquiler y demás. Es decir, lo que he hecho es dejarle claro qué es lo que tiene que hacer el cliente en el,
durante la visita y que va a haber una conversación a posteriori. Que para mí como agente es muy importante. Ahora veremos por qué. ¿Vale? Y también le digo que si tiene cualquier duda en cuanto al alquiler, en cuanto a las condiciones o en cuanto al precio, lo hablamos después. ¿Vale? De esa manera ya estoy preparando al cliente para que no me la líe durante la visita y que va a haber una conversación a posteriori. También esos 5 o 10 minutos los puedo aprovechar. Es un margen que también tengo por si el cliente llega tarde o tiene cualquier tipo de problema o está tardando en aparcar, lo que sea. ¿Vale? Entonces, terminamos de hablar y subimos al piso. ¿Vale? Justo cuando empieza la visita, ese primer momento en el que el cliente y el propietario tienen contacto, hay que definir quién conduce la visita. ¿Quién conduce la visita? Pues depende del caso. Si es la primera vez que vemos el piso, porque no hemos podido subir antes a verlo, a hablar con el propietario, porque no estaba o hemos llegado muy justos de tiempo. Si, por ejemplo, no hemos podido ver, es la primera visita que hace cualquier agente de house y no hemos visto ningún vídeo y no conocemos para nada el piso, ahí sí que yo diría que es mejor que el propietario vaya enseñando el piso. Porque ya está por cómo hemos captado el piso, el propietario ya está con la idea en la cabeza de que va a tener que enseñar él el piso. ¿Vale? Eso no significa que vamos a quedar nosotros en la puerta y el propietario y el cliente van a ir solos por su cuenta, para nada, ¿vale? En ese momento de la visita, lo ideal es que vosotros con el propietario vayáis por delante, guiando al cliente por cada una de las estancias o habitaciones. Que vayáis abriendo puertas, lo ideal es que las puertas ya hayan estado abiertas al preparar el piso y vayáis enseñando la vivienda. Muy importante que el cliente tampoco se quede en la puerta, que entre a cada una de las estancias, que se vea dentro de cada una de las estancias. ¿De acuerdo? Evitar silencios incómodos, es decir, que haya una conversación que sea un hilo conductor durante toda la visita. ¿De acuerdo? Al final vosotros estáis ahí también porque tenéis que mantener el control de la visita. Al final, como decía antes, es la primera vez que el cliente y el propietario tienen contacto directo. ¿Vale? Por eso es muy importante no dejarles solos nunca. Muy importante el no coger el teléfono o ninguna distracción durante la visita. ¿Vale? Tenéis el momento de sacar vuestro lado más de relaciones públicas. ¿Vale? Y al final, ¿cómo se hace una visita correctamente? Hablando lo justo, realzando lo bueno, sobre todo aquello que os pidió el cliente directamente desde la primera llamada de calificación, reforzando y recalcando, oye, mira, esto me lo pediste, o esto para ti era importante, y aquí lo tienes, y posponer lo malo. No esconderlo, posponerlo. Si hace algún comentario negativo o alguna crítica negativa o algo que no le gusta al cliente, dice, no pasa nada, lo podemos hablar luego si se puede solucionar. Lo posponemos a esa conversación de feedback a posteriori. ¿Vale? Tampoco es necesario exagerar lo que es completamente inútil o lo que no puede ser importante para el cliente, ni esconder lo malo. Ni mucho menos dejar algo que evidentemente es malo o es negativo, falta de espacio, suciedad, como si fuera algo espectacular. ¿De acuerdo? Porque queda ridículo. También es el momento de desactivar al propietario. ¿Vale? También podremos haber hecho pedagogía con el propietario anteriormente, pero también se nos puede ir un poco de mano el propietario y que haga más preguntas, por ejemplo, o que intente o que quiera recibir el feedback directamente del cliente en la visita. No nos interesa, ¿vale? Que no hayan discusiones ni posponer la negociación a posteriori. Y sobre todo, no hablar de precio. Es posible que el cliente, en medio de la visita o al final de la visita, diga automáticamente que el piso está caro o si se podría hacer alguna oferta, etcétera, etcétera. Es vuestro momento para interrumpir la conversación y de una manera muy educada y muy sencilla, simplemente decimos esto. Cualquier cuestión en cuanto al precio, lo hablamos a posteriori y cualquier reserva va siempre con un documento firmado y con dinero de por medio. Ahí se acaba la conversación
y se habla todo a posteriori, ¿vale? Entonces, terminamos la visita. Si también es el momento de que vosotros vayáis leyendo un poco al cliente, sobre todo en la comunicación no verbal, porque ya si vosotros os fijáis en los pequeños detalles y las pequeñas reacciones que tiene el cliente, ya iréis detectando si le va gustando o no le va gustando. Si veis que le va gustando, que tiene algo de interés, al final de la visita os quedáis vosotros con el propietario y dejáis que el cliente con más tranquilidad se dé una vuelta por el piso o por la casa o por la vivienda que sea. Y cuando termináis, bajáis vosotros con el cliente, pero antes le decís al propietario que si no le importa, ahora mismo luego volvéis y si podéis hacer un vídeo o más fotos, sobre todo si detectáis que la captación se ha hecho con las fotos que hay en la plataforma no son correctas, o un vídeo siempre es mucho más útil, ¿vale? La idea es que sea una experiencia agradable, es el momento más divertido del trabajo. La negociación también puede ser divertida, sobre todo porque, bueno, entran en juego muchos factores, pero la idea es las visitas te dan hacer visitas a pisos te dan la oportunidad de ver propiedades o ver la ciudad desde un punto de vista diferente al que pueden ver el resto de personas normales y corrientes que no se dedican a esto. Entonces, la idea es que os lo paséis bien, ¿vale? Sobre todo si el piso también está vacío, que le ayudéis al cliente a visualizarse y cómo sería la distribución en caso de que se quedara con el piso y la amoblara. Pues mira, aquí podrías poner el sofá, aquí podrías poner la cama, que te queda perfectamente orientada y te queda espacio suficiente para un armario, etcétera, etcétera, etcétera. Como he dicho repetidas veces durante la formación, aquí la experiencia es un grado. Conforme vayáis haciendo más visitas, iréis soltándoos más y no os pondréis tan nerviosos y lo disfrutaréis y os lo pasaréis mejor, ¿vale? Como decía antes, la clave de la visita no es comerle la oreja al cliente, ¿vale? No es ir detrás, tacatá, tacatá, dándole un montón de información. ¿Por qué? Porque en ese momento el cliente está por primera vez en un sitio que no conoce. Entonces está recibiendo estímulos nuevos constantemente. Entonces tampoco hay que atosigarles. Pero podemos ir recalcando o haciendo destacar información que, por ejemplo, el propietario, por mucho que conozca su propiedad, no es consciente. Como por ejemplo, la luz, la orientación, por dónde entra la luz, a qué horas del día hay más luz. A esto me refiero, o aquí saco el comentario de Juan, que decía antes lo de analizar la zona, algo que podemos hacer antes de la visita. Pues analizar la zona también es ver en ese edificio y en ese piso cómo está orientado. Si está orientado hacia una zona que le da más sol de mañana en el este o más sol de tarde hacia el oeste, o si tiene más o menos luz, o si tiene el bloque de enfrente muy cerca o más lejos, o si es un piso alto o es un piso bajo. Ahí podemos deducir o podemos ir preparados en cuanto a la luz y eso, a la luz que va a recibir el piso. Y eso es algo que el propietario no es muy consciente porque igual ya está acostumbrado, pero que nosotros podemos destacar, sobre todo si es algo positivo. ¿De acuerdo? También el espacio, la sensación de espacio que tiene cada una de las estancias. Por eso es muy importante que las visitas se hagan de manera presencial. Y me paro aquí para daros otro consejo, que a una visita siempre vayan todas las personas involucradas en la decisión de quedarse con el piso. ¿Esas personas quiénes son? Pues todas las personas de la unión familiar que van a firmar el contrato de alquiler. ¿De acuerdo? Porque de esa manera os aseguráis que todas las personas están en el piso, reciben las mismas sensaciones del piso y que después a posteriori no van a dar tantos problemas. Luego hablaré de eso, ¿de acuerdo? También una cosa que puedes hacer a la hora de preparar la visita es el tema de la privacidad. La privacidad se refiere a la cantidad de vecinos que hay o en la zona en general o en el bloque en particular. Eso lo podemos ver, por ejemplo, nos podemos asegurar perfectamente de cuántos pisos
hay en un solo edificio, por ejemplo, consultando el catastro, pero eso lo veremos más adelante en otro módulo, ¿vale? También podemos destacar en la misma visita el barrio y la relación del piso con el barrio. Si es un piso que está a más altura o menos altura y, por ejemplo, la distancia que va a tener respecto al tráfico. Si la calle que queda justamente debajo del balcón es una calle que es muy transitada o poco transitada. Con todo eso podemos ir jugando, ¿de acuerdo? Pero siempre, aunque tengamos muchas cosas que decir, siempre que sean positivas, las recalcamos de una manera sutil, sobre todo si no estamos siendo nosotros quien conduce la visita. Entonces termina la visita y, como decía, somos nosotros los que bajamos con el cliente abajo. Salimos del piso, salimos de la casa y nos apartamos un poco. Y es el momento de que, como lo hemos preparado antes, nos dé el feedback. Una visita sin feedback no es una visita que hayamos hecho correctamente, ¿vale? Porque a nosotros, como os decía, nosotros trabajamos con la información. Y lo que nosotros necesitamos es la información de qué le ha parecido el piso al inquilino. No se puede ir él solo, por su cuenta, he visto el piso, pum, pum, me voy sin decir nada. No, ¿de acuerdo? Entonces es el momento de pedir una opinión detallada y sincera, ¿vale? Por eso es también importante que vayan todas las personas implicadas en la toma de decisión de quedarse con el piso. Porque si solamente, imaginaos que es una pareja y solo va uno, y le preguntáis, oye, ¿qué te ha parecido el piso? ¿Qué os puede contestar? Bueno, sí, no, pero bueno, lo tengo que hablar con mi pareja. ¿Por qué? Porque está en una situación entre la espada y la pared, y entonces, ante una situación así, ¿qué haces? O confrontas y eres directo, o la mayoría de las veces, ¿qué haces? Huyes. ¿Y cómo huyes? Diciendo que pones la excusa de que tienes que hablar con la otra persona. ¿De acuerdo? ¿Cómo nos evitamos eso? Que esté la otra persona allí. ¿Y cómo hago eso? Pues coordinando correctamente y diciéndole al cliente cuando coordina la visita que tienen que estar todas las personas. ¿De acuerdo? La idea tampoco es hacerlo ni en la escalera, por la cantidad de eco que hay, ni justo debajo del balcón, porque la idea es que sea una conversación privada y la información que os dé y la opinión que os dé el cliente sea privada. ¿Vale? Entonces nos alejamos un poco de la puerta, de la finca. Por ejemplo, ahora que era verano, siempre podíamos poner la excusa de ir a un sitio con un poco más de sombra, por ejemplo, y ahí tener la conversación. ¿Cómo es esa conversación? Es muy sencillo. Una pregunta abierta. ¿Qué te ha parecido la visita? Ahí el feedback que os puede dar es muy diverso, pero hay veces que será positivo y hay veces que será negativo. O hay veces que será una cosa un poco que no sea clara. Entonces, por ejemplo, un consejo que os puedo dar cuando os digan, igual, al terminar la visita o cuando estéis saliendo, si te sale, la típica frase de si te sale otro piso, me avisas, es el directamente que no le ha gustado el piso. Que le habéis gustado vosotros como agentes, pero que no le ha gustado el piso. Y quiere otro. Entonces, tampoco hace falta que vayáis a entrar a preguntarle si se quiere quedar con el piso. ¿De acuerdo? Porque muchas veces os dan más información las cosas que no dice o que intentan camuflar los clientes que lo que os dicen directamente cara a cara. ¿Vale? Entonces, el feedback que os den, si es positivo o es negativo, lo tenéis que juzgar vosotros. Si es negativo, preguntar por qué, obviamente. Y juzgar si es razonable o no. Si lo que os está pidiendo que le falta al piso no es razonable, no vais a perder el tiempo en seguir trabajando con ese cliente. Pero si es razonable, ese feedback que os ha dado os sirve para lo que decía en módulos anteriores, afinar las características del piso que está buscando. Entonces, cuando vayáis a buscarle la siguiente o proponerle la siguiente propiedad, tendréis muchísima más información. ¿Que será más difícil de encontrar ese piso porque será una cosa más concreta? Sí, pero cuando lo encontréis será mucho más fácil de vender, de proponer y de convencer para que se lo quede. ¿De acuerdo? Pero si el feedback, tanto si el feedback es positivo como es negativo, tenéis una visita no termina hasta que el propietario no tiene el feedback del cliente. Y el feedback del cliente tiene que salir de parte vuestra. ¿De acuerdo? ¿A eso qué me refiero? Ponemos en la situación de que vosotros sois un propietario que pone el piso en alquiler y viene una persona a ver el piso
que no conocéis de nada, ve el piso y sin medir palabra se va. Y no volvéis a saber absolutamente nada de esa persona. ¿Cómo os sentiríais? Seguramente mal. O os quedéis con una falta de indecisión. Una sensación de indecisión de aquí qué ha pasado. ¿No? Pues por eso es importante comunicarle el feedback, tanto si es positivo como si es negativo, porque las dos cosas nos sirven. Si es positivo, nos sirve porque encamina al propietario al cierre. Y si es negativo, le estamos dando los motivos reales por los que no se está alquilando su piso. Y eso nos ayuda en la gestión y en el contacto del propietario con su piso a posteriori. Por ejemplo, para conseguir que él baje el precio. ¿Vale? Entonces es muy importante esto. Una visita no termina si el propietario no tiene el feedback. ¿Vale? Y no os olvidéis tampoco de hacer un reporte, enviar un mensaje al City Manager sobre cómo ha ido la visita. Si la sensación que tenéis es que va a tirar para adelante o no. En caso de interés del cliente, que el cliente diga, la pregunta era, ¿te ha gustado el piso? Y el feedback es positivo. Mira, sí me ha gustado. ¿Te ha gustado, cariño? Sí, me ha gustado. Vale. Lo digo en el supuesto de que sea una pareja, por ejemplo. Entonces, en ese momento, respondo con otra pregunta. ¿Os ha gustado lo suficiente como para reservarlo? Si la respuesta es sí, vale. Entro a explicar las condiciones del alquiler, el precio, el proceso de reserva y voy a por la reserva ahí mismo. Por eso me he llevado antes en la carpeta las hojas de reserva, ¿vale? Para conseguir la reserva y el depósito. De eso hablaremos en el siguiente módulo, ¿vale? Que me dice que sí le ha gustado, pero que no se ve como para reservar. Eso es que tiene algún tipo de duda, algún tipo de objeción que tengo que solucionar, ¿vale? En este caso, hay que negociar y poner presión sobre el cliente para que, en caso de que sea necesario, presión en lo justo, para conseguir la reserva por parte del cliente, ¿vale? Es el momento. Entonces, si todo ha ido bien, no nos vamos a esperar a que vuelva a su casa o al día siguiente, ya que tenemos al cliente en caliente, explicar la hoja de reserva, sacarla, rellenarla y que el cliente la firme y que haga el depósito de la paga y señal correspondiente. Pero eso hablaremos en el siguiente módulo. En caso de que no haya interés del cliente, no insistir. Un no es no. Una cosa es un sí con objeciones, pero otra cosa es un no directamente. Intentar entender qué está buscando el cliente. Ser sincero, profesional y escuchar atentamente el por qué. Y entender que porque una visita no se convierta en reserva, es una visita perdida. Como decía antes, con el feedback tengo yo más información para seguir trabajando con ese cliente y que la próxima vez que le ofrezca algo y vaya a visitar esa vivienda que yo le ofrezca, se lo quede, ¿vale? Porque será algo mucho más a medida de lo que él está buscando. Y así tendremos yo más probabilidades de que se lo quede, ¿vale? Entonces, paso a paso, ¿cuáles serían? Pues venimos de la visita coordinada. Una vez tenemos la visita coordinada, hay que confirmarla y hay que enviar la confirmación al cliente. Entonces, el mismo día de la visita, estudio la propiedad y reconfirmo la visita. Justo antes de la visita, pero ya en el piso, en la vivienda, educo al cliente, firmo la hoja de visita y preparo la vivienda. Entonces, luego viene esa acción comercial que es la visita, que por lo tanto tendré que luego meter un comentario en la aplicación, de la que tendré que reportar al City Manager cuando termine y que justamente después preguntaré el feedback. Si el feedback es positivo, preguntarle si quiere reservar y si es que sí, que firme la hoja de reserva y si no, tendré que solucionar las dudas, despejar las objeciones que tenga para que termine en reserva igualmente. Que el feedback es negativo, pregunto por qué y lo comunico al propietario, ¿vale? Había una pregunta por aquí que decía, José, cuando el propietario nos da el ok de los papeles de documentación del cliente, pero porque puede ser que el inquilino le guste y el propietario no, el inquilino no pagará hasta no tener el visto bueno. Vale. Esta es muy buena pregunta. ¿Cuándo haremos normalmente
este check con el propietario de que el perfil le interesa cuando coordinamos la visita. Muchas veces, cuando enviemos el perfil, también enviaremos la documentación. Entonces, y ese es el valor añadido, el valor diferencial que tiene Housing respecto al resto de cómo funciona el resto de agencias. Nosotros solamente llevamos perfiles que el propietario quiere a las visitas. ¿De acuerdo? Entonces, el propietario ya valida el perfil antes de la visita a la hora de ponerlo. ¿Vale? Por eso enviamos la plantilla, al coordinador de visitas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, y es muy interesante la última frase, y el inquilino no pagará hasta no tener el visto bueno. Es muy importante esto. Esto puede pasar, que el cliente nos diga, le digamos que quiere de que tiene que hacer la hoja de reserva, pero nos dice, no, yo lo antes quiero saber es si el propietario le parece bien mi perfil o no. En ese momento, y ahí va, hay que ser directo y hay que ser profesional y dejarle claro que vosotros sois los que tenéis el control de la operación y decirle, lo siento mucho, pero yo no voy a entrar a negociar o a comentarle tu perfil en más profundidad al propietario si no hay una reserva de por medio. Ese es el punto. ¿Vale? Es muy importante ser muy directos y muy claros en eso. ¿Por qué? Porque si lo que vosotros entráis es a negociar y a decirle al propietario que vuestro cliente está interesado, sin tener una hoja de por medio, estáis caminando sobre un hielo muy, muy, muy fino. ¿Vale? Porque lo que estáis haciendo es, por una parte, aceptar las exigencias del cliente sin que él se haya comprometido anteriormente y al propietario lo estáis calentando, es decir, le estáis dando expectativas de un cliente que tampoco está comprometido. Entonces, en cualquier caso, los que saléis perdiendo sois vosotros, porque estáis trabajando y estáis avanzando en el proceso sin tener ninguna seguridad ni ningún compromiso, al menos por una de las partes. ¿De acuerdo? Espero haber respondido a la pregunta. Pero es muy buena pregunta, pero bueno, eso lo suelo tratar más en la siguiente formación. Para terminar, porque al final me quedo aquí en el momento de pedir la reserva, ¿de acuerdo? Lo principal, en la visita, vosotros tenéis el control, ¿vale? Lo digo porque hay veces que os puede dar la sensación de que estáis en medio de dos partes y que no pintáis nada. No es el caso, ¿vale? También es el momento de sacar durante la visita vuestro lado de relaciones públicas, ¿vale? Que saquéis todas vuestras dotes comunicativas, seáis abiertos, seáis empáticos, seáis agradables, etcétera, etcétera, etcétera. Tampoco algo que sea súper exagerado y completamente falso, simplemente ser naturales también. Hacer que sea un momento agradable, que no sea un momento incómodo, ¿vale? Muchas veces es un momento incómodo, no, intented que sea lo más agradable, un chiste, un comentario, una broma, para que todo el ambiente sea relajado entre el propietario y el inquilino. Recordad que es el primer momento en el que igual dos personas que van a tener una relación bastante importante de arrendador y arrendatario durante mucho tiempo es la primera vez que se conocen. Entonces, intentar que sea lo más agradable posible. Reconfirmad siempre la visita con el cliente, no saltéis ese paso. Por mucha confianza que os dé el cliente, hay gente que no tiene mucha palabra y si ese día no le viene bien hacer la visita, no responde o no os avisa, sobre todo para proteger vuestro tiempo, que es lo más valioso que tenéis, acordaros siempre de reconfirmar, si no, lo aprenderéis por las malas. Y recordad que el trabajo no acaba sin el feedback al propietario y el reporte al CM. Al final, el objetivo y por lo que vais a una visita, y si habéis hecho bien correctamente, y si habéis hecho bien todos los pasos anteriores, la calificación del cliente, la presentación del perfil y la visita, vuestro objetivo, que es la reserva, saldrá mucho más suave y mucho más directo. Y mucho más fácil también. Por ahora hemos terminado, son justo las 2. Si hay alguna pregunta en cuanto al tema de las visitas, normalmente el tema de las visitas siempre se pueden dar muchos consejos, pero al final es la experiencia lo que va a hacer que vayáis más sueltos a las visitas. A las primeras visitas también os ayudará o os acompañará el City Manager o un agente que tenga un poco más de experiencia, aprended de él.
No pasa nada porque os pongáis nerviosos en la primera visita. Yo recuerdo perfectamente la primera visita que hice. No dije absolutamente nada, también porque iba acompañado, pero no sabía ni dónde me estaba metiendo. Es completamente normal y ahora hago una visita sin ningún tipo de problema y con toda la naturalidad del mundo. Pasáoslo bien y sed conscientes de que si habéis hecho bien todo el trabajo anterior, no tenéis nada que temer. ¿Me puedes recordar dónde encontramos todas las diapositivas y los documentos que necesitaremos? Te agradecería. Vale. Para el tema de documentos de... Un segundo. No, que me he ido aquí. Estaba dejando de compartir. Un segundo, perdón. Me voy aquí al Notion, ¿vale? El enlace de Notion lo tenéis en la descripción de los grupos de todos los grupos de WhatsApp de cada ciudad, ¿vale? Y empieza aquí arriba. Y entonces, por una parte, que preguntabas, las presentaciones y las diapositivas las tenéis aquí en materiales de formación. Por ejemplo, queréis repasar las diapositivas por separado de este módulo, el módulo de visitas. Pues nos vamos a visitas y aquí tenéis la presentación, el acceso a la presentación en Google Docs. Le doy y ya tengo la presentación con todas las diapositivas aquí. No las podéis ver, pero no las podéis editar, ¿vale? Por otra parte, si vuelvo al Notion y me voy para atrás y vuelvo a la página principal y bajo un poquito más, tengo aquí toda la documentación operativa. Entonces, ¿qué me tengo que llevar a la visita? Por ejemplo, si soy de un agente de Madrid y voy a tratar y mi cliente habla español, pues me llevaré este documento, que es la hoja de visita de Madrid en español. Importante que no todas las hojas de visita son iguales, tienen ciertas particularidades adaptadas a cada ciudad. Y me llevo esta hoja de visita. Esta hoja de visita está en un formato de PDF editable. Es decir, que no se puede modificar salvo los espacios que veis que están marcados con los recuadros azules, ¿vale? Para que sea mucho más fácil rellenarlas y, por ejemplo, la hoja de visita, llevarla ya rellenada con los datos del cliente a la visita, ¿vale? Siempre recordad llevaros al menos un par de ellas y la hoja de reserva me la llevo también, por ejemplo, Madrid en español, me la llevo aquí y aquí tengo lo mismo en formato de PDF editable. Por ejemplo, si voy a ver el inmueble con el número de referencia 4852, pues lo puedo tener aquí y me lo puedo llevar preparado a la visita. En el caso de que el feedback del cliente me lo dé a posteriori, que puede ser, en plan, déjame que me lo piense y entonces yo le voy a decir, vale, dime algo si por ejemplo la visita era a las 5, dímelo, por ejemplo, o esta misma tarde a las 8, marco una hora porque mantengo el control de la situación y de los tiempos de la negociación para que me dé el feedback y si el feedback es positivo, pero ya estoy a distancia, puedo yo mismo rellenar todo el documento de reserva, del que ya hablaremos en el siguiente módulo, y enviárselo. ¿De acuerdo? Pero toda la documentación, recuerdo, la tenéis aquí en el Notion y para que no haya ninguna duda, os dejo el enlace por aquí. Os recomiendo mucho que os lo dejéis en vuestra pestaña de marcadores. ¿De acuerdo? Por mi parte, ya estaría. ¿Alguna duda más que surja? Os podéis desmutear si tenéis alguna. Para mañana, la formación presencial en BCN tengo que pedirla o esperar el miércoles de la semana que viene. No. La formación presencial, lo que te refieres a la sesión práctica, que es presencial en Barcelona. Si no me equivoco, va a ser mañana, por la mañana, a la hora de siempre. Normalmente creo que será a las 10. Y es aquí en las oficinas de Houseit. Si hoy, esta tarde, como haremos el resto de módulos de formación continua, dejamos la formación continua ya terminada y para que todos podáis asistir a la sesión práctica. ¿Vale? Alejandro, dime. Hola, José. Si no puedo asistir mañana, ¿puedo ir al próximo miércoles? No te escucho bien.
Ok, disculpa. A ver, Yo mañana tengo que no te- citas o sea, estás agendadas. desmuteado, pero no te oigo. No, lo escribo. Vale, sí, lo puedes escribir por el chat. Ok. A ver, quedó, ¿verdad? ¿Puedo asistir el miércoles que viene? Sí. Si no puedes asistir mañana, tendrás que asistir el miércoles que viene y eso sí, tardarás más en que te vayan en la cuenta y empezar a trabajar. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta más? Sí, Roman. Vale, que levantabas la mano, pero no será Sí, para despedirte o qué. Dime. tengo que notificar el City Manager que yo voy a venir mañana por la Parece, no, no, no. ¿Sí? Parece que soy yo el que. A ver, ahora. No, era. Perdona, Alejandro, que era. ¿Sí? Hola. Sí, dime. Te oigo. Tengo que decir al City Manager que yo voy a venir mañana para participar, ¿correcto? En el WhatsApp. Sí, sí, sí. Si tienes el contrato del City Manager, lo mejor es esta tarde cuando terminemos las formaciones, le envías el WhatsApp y ya para que te confirme sitio y te asegures de que vas a asistir a la sesión práctica, pues le envías un WhatsApp y listo. Si no, Vale. tenéis en el calendario de la misma página de Notion Ujú. la hora y el sitio donde se hacen las sesiones prácticas. Sí, sí, yo lo he visto. Vale, gracias. Nada. ¿Algo más? ¿No? Pues terminamos por aquí este módulo. El siguiente será ahora dentro de una hora más o menos, a las 3, será el módulo de cierres. Os dejo el enlace, ¿de acuerdo? Por aquí, para que nadie se me pierda, aunque también está en el calendario de Notion, como siempre lo podéis consultar todo ahí. Lo dejo por aquí. Y nada más, nos vemos en el siguiente módulo. Que vaya bien.